Durante el último medio siglo, la ciencia ha hecho grandes avances en la comprensión de los componentes básicos de los organismos vivos. Debido a eso, las letras ADN se han convertido en parte de todo nuestro vocabulario. Hablamos sobre el ADN y sobre los componentes básicos de un organismo vivo. Así que mi pregunta es esta: ¿tienen las iglesias un ADN? Y de ser así, ¿cuál es el ADN de la iglesia? ¿Cuáles son los bloques de construcción de una iglesia? Howard Snyder dice esto. Él dice, nuestra eclesiología, es decir, cómo entendemos la iglesia, depende totalmente de nuestra cristología, es decir, cómo entendemos la persona y la obra de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces tiene sentido que cuando pensamos en eclesiología o pensamos en la iglesia, que también debamos considerar el cuerpo de Cristo, nuestra cristología, y cómo eso impacta lo que creemos acerca de la iglesia. Hay un par de cosas en esta área que quiero que consideremos. Primero es ese pasaje de la escritura que vimos anteriormente en Mateo 16, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, Pedro, es sobre esa confesión que edificaré mi iglesia. Porque la iglesia se basa en quién es Jesucristo y en lo que Él nos provee con su vida, muerte, resurrección y reinado continuo. Pero también tiene mucho que ver con la comisión que Jesucristo nos dio antes de dejar esta tierra. En Juan 20:21 dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Cristo es la cabeza. La iglesia está edificada sobre Él. Pero la iglesia también debe reflejar quién es Jesucristo. Debido a que Él es la cabeza, la iglesia debe identificarse radicalmente con su vida, sus obras, sus palabras. Sé que a veces nos acostumbramos a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero creo que a veces olvidamos cuán radical es esa declaración, que justo cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, Él reflejó la voluntad de Dios de que nosotros como iglesia debemos modelar, debemos reflejar lo que Cristo hizo en su vida, las obras que hizo y las palabras que proclamó. Me encanta tener la oportunidad de visitar diferentes culturas alrededor del mundo y cuando te mudas a esas culturas y te encuentras con ellas, te das cuenta de que cada cultura tiene sus diferentes tendencias sobre cómo trabajan las familias, sobre cómo haces tu propio trabajo, sobre el tiempo y la comida. Creo que en nuestras iglesias también tenemos tendencias culturales. ¿Cuáles son nuestras tendencias culturales cuando pensamos en la palabra iglesia? Bueno, aquí en los Estados Unidos sé que muchas veces cuando pensamos en la iglesia pensamos en un edificio. Decimos voy a ir a la iglesia y con eso queremos decir que iremos a un edificio. También tenemos una tendencia cultural cuando se trata de la educación del clero. Esperamos que nuestros pastores y ministros hayan ido a la universidad o seminario bíblico y hayan recibido capacitación en esas áreas. Muchas de nuestras iglesias tienen personal profesional, por lo que creemos que una iglesia real tendría personas de tiempo completo que trabajen allí. También aquí en los Estados Unidos, una de nuestras tendencias culturales cuando pensamos en la iglesia es, bueno, debemos tener programas. ¿Realmente puede ser una iglesia si no tiene un grupo juvenil o una guardería o si no tiene programas para personas que tienen adicciones o personas que están luchando con diferentes problemas? Además, a menudo tenemos reuniones segregadas por edad. Cuando vamos a la iglesia pensamos, bueno, los niños van allí y los adultos van a esa habitación, y eso se ha convertido en una especie de tendencia cultural debido a nuestro sistema educativo. Y también en muchos casos nuestra tendencia cultural aquí en los Estados Unidos es modelar la iglesia a partir de un modelo comercial. ¿Cómo servimos mejor? ¿Cómo podemos ser los más eficientes en nuestro servicio a Jesucristo como iglesia? Richard Haverson, quien fue en algún momento el capellán de Estados Unidos para el Senado, hizo esta declaración y él dijo, el cristianismo comenzó en Palestina como una comunidad, luego se mudó a Grecia y se convirtió en una filosofía, luego se fue a Roma y se convirtió en una institución, y luego se fue a Europa y se convirtió en un gobierno, finalmente llegó a América donde lo convertimos en una empresa. Y a menudo, ese modelo de negocio se ha trasladado a la Iglesia de Jesucristo. Así que creo que hay tres tendencias continuas que tenemos. A menudo hay una concentración en cuestiones estructurales en lugar de cuestiones relacionales o espirituales. Pensamos, ¿cómo deberíamos estructurarlo? Antes de pensar, ¿cómo podemos ayudar mejor a las relaciones? Pero, ¿cuáles son los problemas espirituales con los que debemos tratar? En segundo lugar, a menudo hay una preocupación por la organización interna en lugar del papel de la Iglesia en la sociedad. ¿Cómo mantenemos lo que tenemos? En lugar de cómo podemos impactar a las personas que nos rodean. Y finalmente creo que frecuentemente hay un sesgo general hacia las epístolas, a expensas de los evangelios.
Tendemos a pensar en las epístolas pastorales, los escritos paulinos, como centrales para la Iglesia de Jesucristo. Y sin embargo, cuando recordamos que la Iglesia está edificada sobre Cristo y es su cuerpo, creo que debemos prestar más atención a la lectura de las palabras y las acciones y las actitudes de Cristo, porque debemos ser la forma visible del cuerpo de Cristo aquí en la tierra hoy. ¿Cómo define el Nuevo Testamento iglesia? La palabra para iglesia en el Nuevo Testamento es eclesia, y en el griego clásico, eclesia se refiere a una asamblea de ciudadanos en una ciudad. Hay una reunión o una asamblea de personas, como si tuviéramos un encuentro en el ayuntamiento y la gente se reuniera. Eso se llamaría una eclesia. En la Biblia, la palabra eclesia aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, y realmente tiene tres significados. Uno es que es una asamblea de ciudadanos, así como se usaba en el griego clásico. El segundo significado, esto ocurre solo 2 veces, habla de la asamblea de israelitas en el desierto. Pero la gran mayoría de los usos, 109 usos, de eclesia en el Nuevo Testamento habla acerca de la iglesia de Jesucristo. Bueno, ¿cómo se desglosan esos 109 usos? Bien, hay varias formas diferentes de utilizar esta palabra. Primero, se usa para hablar de una iglesia en casa, o se usa en singular para referirse a una iglesia en una ciudad, la iglesia en Roma. A veces se usa en plural, se refiere a asambleas y a una provincia, la iglesia de Galacia, que era como un estado o un condado. A veces la palabra eclesia se usa en las iglesias locales sin ninguna característica geográfica. La iglesia te saluda o mis saludos a la iglesia. Finalmente se usa como un sentido universal, un sentido global, no de un lugar en particular, no de una iglesia en una ciudad o de varias iglesias en una región determinada, sino que se usa para hablar de toda la iglesia de Jesucristo, todos los seguidores de Jesucristo. Entonces, mientras pensamos en eclesia, lo que me gustaría que hiciera es reflexionar de qué manera son útiles estos usos para ayudarnos a comprender mejor la iglesia de Jesucristo. Es posible que desee tomarse un tiempo ahora para leer estos pasajes y reflexionar sobre eso, y tomar algunas notas mientras comienza a desarrollar una comprensión de lo que es la iglesia según la Biblia. Estamos trabajando en una definición de la iglesia a partir de la Biblia. En nuestra última sesión vimos la palabra eclesia, lo que nos ayuda a entender más acerca de la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, lo que quiero que hagamos es mirar una descripción. Lucas nos da una descripción de una iglesia que está funcionando en Hechos 2, 42 al 46. Esto es lo que dice: las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hagamos algunas observaciones sobre este pasaje mientras pensamos en una descripción de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo describió Lucas que funcionaba esa iglesia primitiva? En primer lugar, dice que los creyentes en Cristo se reunían para la comunión, tenían una comida en común, oraban juntos, pasaban tiempo juntos. Muchas personas entienden la referencia de Lucas aquí a la comida como la copa y el pan, pero también podemos entenderla como comer juntos y pasar tiempo juntos de esta manera, tanto en la comida como en la oración. También están juntos en el sentido de estar en un corazón y en una mente. Existía esta unidad por la que Jesucristo había orado en Juan 17. También poseen un estándar doctrinal. Él habla sobre cómo se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Las Escrituras también nos dicen que observaban 2 ordenanzas o sacramentos del bautismo y partición del pan. Había un tiempo regular cuando se reunían, tenían un lugar de culto regular. Compartían sus posesiones materiales para que ninguno sufriera, nadie estaba en necesidad, y tenían un alcance evangelístico. No solo estaban satisfechos de que tenían a Cristo, y tenían vida eterna, y tenían perdón de pecados, también buscaban dar a conocer este evangelio a todos los que los rodeaban. Entonces, cuando miramos Hechos 2, 42 al 47, vemos la maravillosa descripción de Lucas de cómo estaba funcionando esa iglesia primitiva. Estamos trabajando en una definición de la iglesia a partir de la Biblia, así que primero miramos cómo se usa iglesia en el Nuevo Testamento.
Y luego miramos la descripción de Lucas de la iglesia primitiva para tratar de obtener una idea de cómo debe funcionar una iglesia. Ahora bien, quiero que veamos algunas imágenes que se usan en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia. Para mí esto a menudo es útil porque me gustan las imágenes, me gusta poder entender y ver de qué está hablando el autor. Y en el Nuevo Testamento se utilizan varias imágenes diferentes para describir a la iglesia. Creo que esto nos da una mejor comprensión, una comprensión más profunda, una comprensión más completa de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Entonces, la primera imagen que vemos se encuentra en Romanos 12, versículos 4 al 5, y la imagen es la de un cuerpo humano. Pablo escribe, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Él usa la misma imagen del cuerpo en 1 Corintios 12 en un sentido más completo, pero nos ayuda a entender que la iglesia es como un cuerpo humano, con sus muchas partes y órganos diferentes. Cada una de esas partes y cada uno de esos órganos funciona de una manera que ayuda al cuerpo de Cristo. Trae una expresión completa de lo que Dios desea que seamos. En 1 Corintios 3 vemos otra imagen de la iglesia. Habla de que la iglesia es un edificio o un templo. Ahora bien, piénselo, Pablo está escribiendo a los creyentes en Corinto, y en Corinto había varios templos diferentes para dioses y diosas. Entonces, para los corintios, si usted decía templo, imaginarían estas estructuras ornamentadas que estaban dedicadas a dioses y diosas. Incluso para los creyentes judíos, pensarían en el templo, pensarían en el hermoso templo en Jerusalén. Así que téngalo en cuenta al leer estos versículos. Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, el templo de Dios no es un edificio de ladrillo y mortero, una hermosa estructura. Somos tú y yo como seguidores de Jesucristo. En 2 Corintios 6 dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Así que primero, la iglesia se describe como un cuerpo humano, con todos nosotros en muchas funciones. Luego, un edificio o un templo dedicado a Dios. El templo está dedicado a Él. La iglesia es para Jesucristo. Otra imagen que se usa es la de ser una novia. En 2 Corintios 11, versículos 2 al 3, las Escrituras dicen, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia de Jesucristo se describe como la novia de Cristo, dedicada exclusivamente para Él. Otra imagen que se usa en la Biblia para describir a la iglesia es el rebaño de Dios. Somos muchas ovejas, pero pertenecemos a un solo pastor. Y en Hechos 20 dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Las Escrituras hablan sobre el cuerpo humano, la novia de Cristo, el rebaño de Dios, el templo de Dios. Y aquí hay una imagen más. La iglesia es la casa de Dios. Recuerdo que cuando era niño escuchaba a hombres y mujeres en el ministerio hablar sobre vayamos a la casa de Dios, y con eso estaban hablando de vayamos a la iglesia, vayamos al edificio de la iglesia. Pero bíblicamente hablando, cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de la iglesia, no del edificio, sino de la gente. Hebreos 3:6 dice, Cristo, en cambio, como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Él vive en nosotros, ¿verdad? Somos suyos, sí, en efecto, nos aferramos firmemente a nuestra confianza y la esperanza y la gloria que tenemos en Dios. Así que hay varias imágenes diferentes de la iglesia en la Biblia. Y les animo a que piensen en cada una de ellas, y tal vez un buen ejercicio sería decir, si esto es lo que describe a la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿qué significa eso para nosotros? Es un cuerpo humano. Entonces, ¿qué significa eso sobre cómo debemos funcionar? Somos un templo dedicado exclusivamente para la adoración de Dios. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros como iglesia? Somos la novia de Cristo, somos el rebaño de Dios, somos el pueblo de Dios, somos la casa de Dios y finalmente somos el cuerpo de Cristo. Creo que un estudio exhaustivo de estas imágenes es útil
Para nosotros, a medida que comenzamos a pensar en lo que significa ser la Iglesia de Jesucristo, si realmente estamos funcionando como un cuerpo humano, ¿cómo será que nos cuidemos los unos a los otros? Si realmente somos el templo de Dios, ¿cómo será eso ya que funcionamos para Él? Espero que se haya tomado un tiempo para pensar en una definición bíblica de la Iglesia. Observamos cómo se usa eclesia en el Nuevo Testamento. Hemos visto algunas imágenes que describen la funcionalidad de la Iglesia de Jesucristo. Pero ahora quiero que veamos un par de definiciones que otros académicos han creado. Aquí hay una definición de J. Packer. Él dice, una iglesia debe estar formada por personas que se relacionan espiritualmente con Dios y organizadamente entre sí. La autenticidad interna y la estructura institucionalizada externa son esenciales para el bienestar del cuerpo de Cristo en un lugar determinado. Luego agrega, la iglesia es una comunidad divinamente creada de pecadores que confían en un Salvador común y son uno con todos. Hay un par de cosas que destacaría de esta definición. Una es que estamos espiritualmente relacionados con Dios. Somos creyentes, pero también estamos relacionados organizacionalmente entre nosotros. Estamos comprometidos el uno con el otro. La iglesia no es solo una afiliación informal, sino que es una familia. Y así, mientras estamos espiritualmente comprometidos con Dios, también estamos comprometidos organizacionalmente con nuestros otros hermanos y hermanas en Cristo. Aquí hay otra definición que recoge secuencias muy similares que encontramos en la definición de Packer. Esto viene del libro de Alan Hirsch titulado The Forgotten Ways. Lo destaca al hablar de 3 puntos principales. La iglesia es una comunidad de pacto. Se centra en Jesús. Y esto da como resultado 3 cosas, así que echemos brevemente un vistazo a cada una de estas. Primero, es una comunidad de pacto. La iglesia no es solo gente que se reúne, sino que son personas que comparten un vínculo distinto. Están comprometidos con el bienestar espiritual de los demás, con su bienestar físico, con su bienestar emocional. Es una obligación que sentimos el uno hacia el otro alrededor de este pacto. Hablamos de que el matrimonio es un pacto y cuando nos casamos prometemos y hacemos un pacto con otra persona, decimos, estaré allí en la enfermedad y en la salud. Estaré allí cuando seamos pobres y cuando tengamos buenas posesiones materiales. Estoy comprometido contigo hasta que la muerte nos separe. Eso es realmente lo que es una iglesia. Es una comunidad de pacto. Les digo a mis hermanos y hermanas que me quedaré con ustedes. Caminaremos juntos por este viaje de la vida. Pero es un pacto que se centra en Jesús. No estamos allí porque todos tengamos las mismas preferencias de entretenimiento o tengamos ciertas cosas sociales que disfrutamos hacer juntos. Eso puede suceder, pero nuestro centro no está en un líder, una persona, una actividad, sino que se centra en Jesús, porque es sobre esta base, es sobre Él el fundamento que estamos edificados. Pero esta comunidad de pacto resulta en 3 cosas. Resulta en adoración, discipulado y misión. Nos reunimos para bendecir el nombre de Dios, para darle gracias y alabarle, para adorarlo. Podemos hacerlo individualmente, pero hay algo cuando nos reunimos corporativamente, mientras levantamos nuestras voces, nuestros rostros y nuestras alabanzas a Dios. Nos reunimos para discipular, porque estoy comprometido con ustedes. Estoy comprometido a verles crecer y madurar como seguidores de Jesucristo, y ustedes hacen lo mismo por mí. Y nos reunimos para la misión. Si bien individualmente tengo el gran privilegio de compartir el Evangelio y participar y dar a conocer la grandeza de Dios, a nivel corporativo, lo hacemos juntos a través de nuestras actividades, a través de nuestros programas, enviando a otros alrededor del mundo para dar a conocer el Evangelio. Entonces, una iglesia es una comunidad de pacto que se centra en Jesús. Eso resulta en adoración, discipulado y misión. Una vez más, le animo a que reflexione sobre su propia definición de la iglesia al usar los versículos que vimos en la Biblia. Al pensar en otras definiciones que puede encontrar en un diccionario de la Biblia o comentarios que hablen sobre la iglesia, pero tendrá que pensar en algunas cosas. Piense bíblicamente qué es, porque ahí es donde comenzamos, pero también piense prácticamente qué hace, cómo debería funcionar. Y espero que a medida que desarrolle esta comprensión de la iglesia, tengamos una mejor idea de lo que estamos buscando plantar cuando salgamos. En mi experiencia en la plantación de iglesias y participar en la iglesia, comencé a usar varias imágenes diferentes para explicar mi comprensión de lo que es la iglesia. La primera es esta imagen de un apacible campo verde. Siempre me imagino una oveja pastando en un campo de hierba verde y abundante,
Y esa oveja viene allí para ser alimentada, está protegida, está a salvo, el pastor está allí con ella. Pero es un lugar para alimentarse, un lugar para nutrirse. Creo que la iglesia de Jesucristo debería ser ese tipo de lugar. No un lugar caótico, agitado, sino un lugar donde las ovejas pueden venir y están seguras, se sienten a salvo y se alimentan bien. La segunda imagen que he estado usando es la de una comida en familia. Tal vez haya visto la vieja pintura de Norman Rockwell, de unas personas alrededor de la mesa en un día de acción de gracias, y toda la familia está allí, el abuelo, la abuela, hijos, hijas y nietos. Hay un gran pavo allí, hay sonrisas en sus rostros, lo están pasando bien. Aprecio esas comidas familiares, incluso en mi propia casa. Creo que la iglesia de Jesucristo debería ser ese tipo de lugar, donde todos son bienvenidos alrededor de la mesa, donde hay diversión y emoción que se comparte, y también hay cuidado y amor allí. Campo verde apacible. Comida en familia. La otra imagen que he estado usando es la de sal y luz. Nosotros como Iglesia de Jesucristo no solo tratamos de alimentarnos y disfrutar de nuestra propia familia, también se trata de llevar la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio, al mundo. Entonces la sal y la luz se convierten en imágenes importantes al pensar en la funcionalidad de la Iglesia. Otra forma en que pienso la Iglesia es como una asociación. A menudo pensamos en asociaciones de negocios o asociaciones en el ministerio. La Iglesia también debería asociarse con otras iglesias en sus instalaciones locales, pero también con iglesias de todo el mundo. Una de las formas en que hacemos que el Evangelio sea conocido en lugares donde no hay testimonio de este es mediante la asociación con hombres, mujeres y organizaciones que lleven el Evangelio allí. Entonces, nuestra iglesia debe estar en asociación con otros. Esta no es solo nuestra responsabilidad, sino que es nuestro privilegio poder asociarnos con muchos otros. La imagen final que he estado usando es la de un bebé recién nacido. Creo que las iglesias deberían reproducirse, que las iglesias deberían tener iglesias pequeñas, que las iglesias madres deberían dar a luz a iglesias hijas. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, no deberíamos pensar en una iglesia allí que solo envejece, que nunca busca plantar otras iglesias, sino que intencionalmente se propone tener bebés, plantar iglesias en lugares donde no hay testigos del Evangelio. Entonces piensa en estas imágenes y tal vez desee pensar en otras imágenes que reflejen algo de lo que la Biblia enseña sobre la iglesia, pero un campo verde tranquilo, donde las ovejas son alimentadas, un tiempo de comida en familia donde nos reunimos y tenemos conversaciones sobre lo que sucede en nuestras vidas, sal y luz donde buscamos llegar más allá de nuestra propia familia para dar a conocer el Evangelio. Una asociación donde nos unimos con nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, y esta oportunidad de tener bebés recién nacidos, se están plantando nuevas iglesias. Estas imágenes me han resultado útiles cuando pienso en la funcionalidad de una iglesia local. El libro de Hechos es un manual maravilloso para nosotros si pensamos en plantar iglesias, porque realmente nos da una idea de cómo los discípulos entendían cuál era su papel en hacer discípulos en todo el mundo. Esto es lo que me gustaría que hiciera antes de continuar. Me gustaría que pensara un tiempo en el libro de los Hechos. Ahora bien, probablemente haya leído un libro de los Hechos, pero esta vez me gustaría que lo leyera con ojos de plantación de iglesias. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro de Hechos sobre la plantación de iglesias? Y aquí hay algunas preguntas que me gustaría que considerara a medida que avanza en el libro de los Hechos. Quizás tome un cuaderno, haga algunas notas cuando las encuentre. En primer lugar, definir la iglesia. Ya hemos pasado un tiempo mirando cómo se usaba la palabra y algunas imágenes que encontramos, pero comience realmente a perfeccionar su definición de lo que es la iglesia, porque si vamos a plantar algo, será mejor que tengamos una muy buena idea de lo que la Biblia describe como iglesia. En segundo lugar, me gustaría que reflexionara sobre cómo funciona la iglesia. ¿Qué hace? Cuando pensamos en la iglesia, ¿qué está haciendo en el libro de los Hechos? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de pasos está tomando? Verá algunas cosas como en Hechos 6, donde cuidan a las viudas y a los que no tienen comida para comer. Vemos muy pronto en el libro de Hechos que están cuidando a aquellos que no tienen nada y están compartiendo sus bienes para que todos tengan suficiente. Así, ¿qué es lo que hace? Pero también piense, ¿cómo se propaga? ¿Cómo fue llevada de una ciudad a otra? ¿Cómo fue llevada de una región a otra? ¿Cómo fue plantada? Y luego también piense un poco en su estructura y en sus líderes. Era muy orgánica en ese sentido, pero también tiene cierta estructura. Y vemos en muchos pasajes donde se nombraron y levantaron líderes para que la iglesia continuara funcionando. Entonces, le animo a que pase algún tiempo leyendo el libro de los Hechos con ojos de plantador de iglesias. Y al hacerlo, nos dará una base más sólida para pensar más sobre la iglesia a medida que avanzamos.
El periodo de tiempo para el libro de los Hechos es de aproximadamente 30 años, desde el momento de la ascensión de Cristo hasta casi el 70 después de Cristo, y comenzamos a ver cómo se plantó la iglesia, pero también cómo comenzó a florecer alrededor del mundo. Hay una serie de cosas allí que quiero que consideremos. En primer lugar, ¿en qué se parecía el ministerio de Jesús descrito en los Evangelios al ministerio de los discípulos descrito en el libro de los Hechos? ¿Y en qué se diferenciaban? Porque estamos llevando a cabo el ministerio de Jesucristo, debemos ser su cuerpo en este mundo. Pero cuando miramos tanto el ministerio de Jesús como el ministerio de los apóstoles, vemos algunas similitudes y algunas diferencias, así que veamos brevemente. En primer lugar, algunas similitudes. Era un mensaje de proclamación, era un testigo del reino de Dios. Así que era similar, tanto Jesús como los apóstoles hablaron sobre estos temas. También vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, aunque a menudo Marcos habla de que Jesús fue guiado por el Espíritu, y la obra del Espíritu Santo en los apóstoles mientras difundían el Evangelio. Pero también era la formación de una comunidad de creyentes. Jesús lo hizo de alguna manera con sus 12 discípulos. Los reunió como comunidad. Él caminó con ellos, comió con ellos, Él les enseñó. Él formó esta comunidad que era una comunidad muy unida de creyentes de Jesucristo. Y luego los apóstoles, cuando plantan la iglesia, hacen algo muy similar. Reúnen a hombres y mujeres que han confiado en Cristo, que son seguidores de Jesús, pero que funcionan como una comunidad. Esas son algunas similitudes, pero también vemos algunas diferencias. Por ejemplo, nos movemos de lo particular a lo universal, y con eso quiero decir que nos movemos principalmente de una cultura única a una organización multicultural. Jesucristo se enfocó principalmente en llevar el Evangelio del Reino al pueblo judío. En cuanto a sus discípulos, después de Pentecostés, comenzamos a ver el Evangelio extendido no solo a las comunidades judías, sino a las comunidades gentiles en todo el mundo conocido. También vemos este movimiento de lo rural a lo urbano. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en áreas rurales. Si hubiera sido el publicista de Jesús, habría dicho: Jesús, tenemos que llevarte a lugares más grandes, a algunas ciudades más grandes, tenemos este gran mensaje, llevémoslo a las grandes ciudades del mundo. Pero Jesús pasó mucho tiempo en las pequeñas ciudades y pueblos que rodeaban a Israel. Sin embargo, cuando nos trasladamos a los Hechos de los Apóstoles, lo vemos moverse más allá de Jerusalén a ciudades como Atenas, Corinto, Tesalónica, Roma y Antioquía. Estas eran ciudades mucho más grandes, con mayores centros de población, pero también eran ciudades de cruce, donde se transportaba y hacía comercio. Y a partir de ahí, el Evangelio se extendería a una variedad de lugares alrededor del mundo. También vemos la formación de este organismo vivo llamado Iglesia. En Mateo 16, Jesús usó el tiempo futuro y dijo: edificaré mi iglesia. Y en la obra de los Hechos de los Apóstoles, vemos que esa promesa se hace realidad. Entonces, aunque hay algunas similitudes entre el ministerio de Jesús y el de los apóstoles, también vemos una serie de diferencias, y especialmente en el sentido de ser más extendido, yendo más allá de una sola cultura, trasladándose de la cultura judía a las grandes ciudades que se encontraban en ese mundo conocido, y la formación de este organismo vivo llamado el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Cuando hablamos de plantar iglesias, probablemente el primer nombre que salta a la mente de las personas es el de Pablo, el apóstol Pablo, el gran plantador de iglesias. A medida que leemos el libro de los Hechos y leemos las epístolas paulinas, aprendemos varias cosas diferentes sobre sus metodologías y sus estilos de plantación de iglesias. Por ejemplo, en promedio, se plantaban iglesias y eran autosuficientes de 10 a 12 meses, eran cortos periodos de tiempo los que Pablo realmente estaba con ellos. Y de la misma manera, a veces solo eran semanas y tal vez meses los tiempos que pasaba allí con estos nuevos discípulos. Es casi difícil creer que viniera Cristo y en cuestión de semanas o meses Pablo se fuera y dejara una iglesia sin liderazgo formal, sin liderazgo capacitado, como a menudo pensamos en ello, pero los métodos de Pablo eran de esta manera. Con frecuencia el trabajo carecía de fondos y se realizaba mediante un servicio vocacional. A veces Pablo recibía ayuda de varias iglesias, pero también había momentos en los que se mantenía a sí mismo a través de su propio trabajo. Y de esta manera, el trabajo de plantación de iglesias no siempre era realizado por profesionales remunerados, pero también había seguimiento por parte de Pablo. A veces solo estaba allí por unas semanas o meses, pero luego regresaba y pasaba tiempo con estos nuevos creyentes. Pero no solo estaría físicamente presente, sino que se escribiría con ellos muchas de esas cartas que tenemos hoy en la Biblia.
y al hacerlo, continuaría apoyando y animando especialmente a aquellas iglesias que estaban luchando. Usted ha leído sobre algunas de esas cartas, lee el libro de Corintios, por ejemplo, y escucha los problemas que esa iglesia estaba teniendo. Esa era una nueva iglesia con nuevos creyentes, luchando por descubrir lo que significaba vivir como seguidor de Jesucristo en esa cultura. Pero Pablo no los dejaba solos. Los visitaba de nuevo, pero también les escribe cartas para que puedan comprender mejor lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Podemos aprender mucho sobre la plantación de iglesias al observar a Pablo, al ver sus métodos, al ver cómo interactúa con las personas, y luego veremos una breve sinopsis de la filosofía de Pablo de la plantación de iglesias a partir de Hechos 14. Hechos 14, 21 al 23 son como una sinopsis de la plantación de iglesias. En realidad es Plantación de Iglesias 101 en 3 versículos cortos, y quiero que pasemos un poco de tiempo analizando estos versículos cortos mientras pensamos en la metodología de Pablo para la plantación de iglesias. Miremos estos versículos. Dicen así: predicaron el evangelio en esa ciudad y ganaron un gran número de discípulos. Luego regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Fortalecieron a los discípulos y los alentaron a permanecer fieles a la fe. Debemos pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé nombraron ancianos para ellos en cada iglesia, y con oración y ayuno, los entregaron al Señor, en quien habían depositado su confianza. Vamos a señalar un par de pasos importantes que vemos en la metodología de Pablo en la plantación de iglesias. En primer lugar, en el versículo 21 dice: predicaban el evangelio. Recuerde, la plantación de iglesias es en realidad un ministerio de siembra de semilla del evangelio. Se trata de dar a conocer a Cristo para que hombres y mujeres se conviertan en seguidores de Jesucristo, y luego los reunimos, y eso fue lo que hizo Pablo, ¿verdad? Predicaron el evangelio, ganaron un gran número de discípulos, y luego volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Pero qué hicieron con estos nuevos creyentes? El versículo 22 nos dice que los fortalecieron. Ellos no solo plantaron las semillas del evangelio, sino que lo comunicaron para ver a los convertidos y después se fueron. Hacer discípulos es más que evangelizar. Se trata de fortalecer y hacer madurar a estos nuevos creyentes en Jesucristo. Entonces Pablo predicó el evangelio. Vieron un buen número de discípulos venir a Cristo. Pero después continuaron alimentando a estos discípulos y nutriéndolos para que pudieran llegar a ser más fuertes seguidores de Jesucristo. Pero mira lo que les dijo. Una de las maneras que usó fue ser honesto con ellos. Los alentó a permanecer fieles a la fe. Esto es lo que dijo: debemos pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Recuerden su contexto. Este no era un lugar fácil para ser seguidor de Jesucristo. Y fue honesto con ellos. Dijo que ser un seguidor puede significar dificultades. De hecho, dijo que debemos pasar por dificultades. Entonces fue honesto acerca de las posibilidades de persecución que enfrentarían como seguidores de Cristo. Predicaban el evangelio, las personas llegaban a Cristo y fortalecían a los creyentes mediante la enseñanza y la predicación. Les predicaban y animaban, pero ¿qué más hacían? El versículo 23 nos dice que Pablo y Bernabé nombraron ancianos. Comenzaron a establecer el liderazgo de estas iglesias. Y luego, en la etapa final, los encomendaron al Señor. Me encanta esa afirmación porque Pablo realmente dice: ¿sabes? Estos no son mis creyentes, estos no son mis seguidores. Estos hombres y mujeres pertenecen a Jesucristo, son parte de su cuerpo. Y los encomienda, los compromete con el Señor. En mi experiencia como plantador de iglesias he caminado a través de cada uno de estos pasos y realmente es en pocas palabras la plantación de una iglesia. Predicas el evangelio, la gente viene a Cristo. Caminas junto a ellos ya mientras aprenden a ser discípulos de Jesucristo y a veces luchan y es difícil. En otras ocasiones hay alegrías involucradas. Y luego, antes de dejarlos solos, nombras a ancianos. Usted se asegura de que haya líderes allí que continúen enseñando y guiando a la iglesia. Y luego, en última instancia, los comprometes con el Señor, porque estos son el pueblo de Dios. ¿Entonces el apóstol Pablo tenía una estrategia para su actividad misionera? ¿Tenía un plan estratégico de cómo iba a plantar una iglesia y llevar el evangelio a todo el imperio romano? Hay opiniones diferentes acerca de esto y permítame contrastar a dos de ellas. Uno es Donald McGavran.
El Dr. McGavran era misionero en India y enseñó durante muchos años en Fuller, especialmente en las áreas de plantación de iglesias y crecimiento de la iglesia. Del otro lado está Michael Green. Michael Green ha escrito mucho sobre el libro de Hechos y sobre la evangelización y la plantación de iglesias en la iglesia primitiva. Pero esto es lo que dice McGavran. McGavran dice que cuando Pablo estaba en Antioquía, ideó un plan para llegar a una gran parte del mundo mediterráneo con el evangelio. McGavran pensaba que Pablo, de hecho, tenía una estrategia. Fue muy intencional sobre a dónde iba y cómo estaba sembrando las semillas del Evangelio. Tenía la intención de llevar el Evangelio a algunas ciudades encrucijadas para que el Evangelio se extendiera. Michael Green, por el contrario, enfatiza más el papel del Espíritu Santo. Dice que el Evangelio se extendió a cabo de una manera aparentemente casual, donde los hombres obedecían la dirección del Espíritu Santo y entraron por las puertas que Dios abrió. Michael Green se centra mucho más en cómo el Espíritu guió a estos apóstoles, cómo el Espíritu Santo abrió las puertas de la oportunidad, cómo el Espíritu Santo llevó a estos hombres y mujeres a otras personas donde pudieran compartir el Evangelio de Jesucristo. Me gustaría argumentar por ambos. Creo que Pablo, de hecho, tenía una estrategia, porque había veces cuando la Escritura nos dice que estaba planeando ir a algún lugar, pero el Espíritu Santo lo dirigió en una forma muy diferente. Entonces, ¿no podríamos argumentar que es necesario planificar? Sí, pero también tenemos que entender que muchas veces esos planes deben mantenerse ligeramente debido a que el Espíritu Santo nos puede enviar a una dirección muy diferente. Pero ¿quién puede decir que el Espíritu Santo también no puede estar involucrado en la planificación? Donald Brown hace una declaración. Él dice, cuando los equipos van con amplios objetivos múltiples, teniendo solo una vaga idea de cómo llegar allí, y puntos de vista conflictivos respecto a la estrategia dentro del equipo, a continuación por lo general hay poco o ningún resultado. Cuando se ve una iglesia entre un grupo de personas no alcanzadas, es lógico pensar que recibieron algo de ayuda. Una clara intencionalidad de una tercera persona estaba involucrada, y creo que eso es una buena comprensión de la planificación y ser sensible al Espíritu Santo. No hay nada de malo con darnos cuenta de dónde debe ser plantada una iglesia, a dónde tenemos que ir, o dónde está la gente no alcanzada. Porque si una iglesia de Jesucristo debería ser plantada allí, nosotros hemos recibido la responsabilidad de sembrar las semillas, por lo que debemos tener la intención de ir allí. Por otra parte, es también bueno recordar la declaración del obispo John Taylor, quien dijo, el actor principal en la histórica misión de la iglesia cristiana es el Espíritu Santo. Debido a que a menudo hemos sido culpables de cambiar la iniciativa divina en una empresa humana, pensamos que nuestra planificación y a través de nuestra investigación podemos difundir el Evangelio, cuando en realidad debemos depender de la labor del Espíritu Santo. Entonces, ¿tenía Pablo una estrategia? Creo que sí. Pero también era muy sensible a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, y yo desafiaría a hacer lo mismo. Anteriormente estudiamos Hechos 14, 21 al 23, cuando vimos una breve reseña de cómo Pablo plantaba iglesias. Ahora bien, me gustaría desarrollar un poco el tema y observar el ciclo paulino de la plantación de iglesias. Como saben, hay muchos ciclos en nuestras vidas, ¿verdad? Está el ciclo de las ranas, cómo se transforman de renacuajos a ranas, y luego está el ciclo del agua, de cómo llueve y cae en las montañas, y luego fluye hacia los lagos, los ríos y los océanos. De la misma manera, algunas personas han observado que hay un ciclo de plantación de iglesias. Quien nos llevó al mundo evangélico fue David Hasselgrave en su libro titulado Plantando iglesias transculturalmente. Ahí se habla de un ciclo paulino en la plantación de iglesias. Y para mí, como joven plantador de iglesias, esto fue una pauta muy importante y ejemplo de referencia para mí. Pues a veces, cuando se está en medio de la plantación de una iglesia, es fácil perderse en todos los detalles y todo lo que está pasando. Para mí fue muy importante ser capaz de mirar algunas de estas etapas en la plantación de una iglesia, y el Dr. Hasselgrave nos ayuda a hacer esto en su libro. Quiero presentarte estas etapas, como él lo hizo. Primero, existe esta área donde los misioneros son comisionados, que Pablo y Bernabé fueron enviados a ser misioneros, y cuando fueron enviados contactaron a la audiencia, hicieron saber el Evangelio y lo comunicaron a la gente allí. Cuando se transmitió el Evangelio, la gente escuchó y se convirtió. Así se hicieron discípulos y luego se congregaron y se unieron como una familia. Cuando se reunieron como una familia, fueron alimentados en su fe, y su fe fue confirmada, y se les ayudó a crecer como seguidores de Jesús. Y luego se estableció el liderazgo. El liderazgo fue consagrado. Finalmente los creyentes fueron encomendados. Ellos fueron presentados a Dios, fueron reconocidos como pueblo de Dios.
Y luego, estas relaciones continuaron. Pablo no solo plantó una iglesia y luego se fue lejos y dijo, espero que les vaya bien. Mantuvo contacto con estas iglesias. Y luego el círculo completo regresa a estos misioneros que fueron enviados y ahora regresan a las iglesias para descubrir lo que está sucediendo y cómo Dios está trabajando. Entonces te animo a que leas estos versículos. Hechos 13 nos dice que estos misioneros fueron comisionados. La iglesia de Antioquía envió a estos 2 misioneros a ir y dar a conocer el evangelio. Después, la audiencia fue contractada. El evangelio fue aclarado. Él dice, hermanos, si ustedes tienen una palabra de exhortación para la gente, por favor comuníquenla. Levantándose, Pablo hizo un gesto con las manos y dijo, hermanos israelitas y gentiles que adoran a Dios, escúchenme y compartan el evangelio. Entonces, ese evangelio fue comunicado. Él explica cómo es y la forma en la que se comunica el evangelio a menudo difiere con el texto en el que él habla. Vamos a ver más sobre eso adelante. 4. Hombres y mujeres que escucharon el evangelio se convirtieron. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y honraron la palabra del Señor, y todos los que fueron designados para la vida eterna creyeron. Estas personas vinieron a Cristo, y qué momento tan feliz fue ese para Pablo, para todos nosotros, dar a conocer el evangelio y que los hombres y las mujeres vinieran a Cristo. Y luego, los creyentes se congregaron. Hechos 13, versículo 43 nos dice, cuando la congregación fue despedida, muchos de los judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablaron con ellos y los instaron a continuar en la gracia de Dios. Él quería asegurarse de que todos estos nuevos creyentes no fueran arrancados por Satanás, sino que fueron alimentados juntos como una congregación. En la siguiente lección, vamos a mirar los otros 5 pasos que Pablo nos muestra en su ciclo paulino de la plantación de iglesias. En nuestra última sesión comenzamos a ver el ciclo paulino de plantación de iglesias. Es un ciclo que podemos rastrear mientras recorremos el libro de los Hechos de cómo Pablo plantó iglesias. También mencioné cómo encontré este ciclo increíblemente importante para mí. En cierto modo me dio una pauta al comenzar a involucrarnos en la plantación de iglesias y nos ayudó a ver cómo estábamos progresando para asegurarnos de que estábamos avanzando no solo siguiendo la Escritura, sino la forma de cómo Dios levantó su iglesia en el libro de los Hechos. Entonces, continuamos con los últimos 5 puntos de este ciclo. El número 6, la fe de la gente fue fortalecida cuando Pablo predicó el evangelio, y quienes escucharon fueron convertidos. Se quedó con ellos, les enseñó, les envió cartas para que su fe se fortaleciera y maduraran como seguidores de Jesucristo. Después, establecieron el liderazgo. Levantaron a gente que ocupó los lugares de liderazgo en la iglesia. Hechos 14:23 dice, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Se aseguraron de que fueran líderes que pudieran guiar a la congregación, mantener a la congregación lejos de la herejía y que continuaran nutriendo y alentando a los nuevos creyentes. Y luego se encomendaron a los creyentes. Se reconoció que estos no eran creyentes de Pablo, tampoco creyentes de ciertos apóstoles, sino que estos creyentes pertenecían a Jesucristo. Los encomendaron en las manos de Dios para que los protegiera, alimentara y los hiciera crecer. Y luego, continuaron con estas relaciones ya establecidas. Pablo y Bernabé no solo fueron y dejaron que estos nuevos creyentes se tambalearan solos, establecieron líderes, pero también volvieron a visitarlos. También enviaron cartas. Y como misioneros, como plantadores de iglesias, cuando nos movemos a otros lugares, que es una oportunidad y un privilegio estar conectados con aquellos creyentes y verlos a medida que maduran. Finalmente, Pablo y Bernabé volvieron a las iglesias que los enviaron. Querían conocer a aquellos hombres y mujeres que inicialmente los habían enviado. Querían que esas personas pudieran entender lo que Dios estaba haciendo en una variedad de lugares. Entonces Pablo y Bernabé regresan e informan sobre cómo no solo judíos, sino también los gentiles están viniendo a Cristo, y de cómo estas iglesias se están estableciendo y están creciendo en la fe. Entonces, cada paso de este ciclo realmente nos da algunos puntos de referencia, algunas señales que nos ayudan a saber que estamos progresando. Estamos haciendo las cosas que Pablo y los otros apóstoles hicieron, y personalmente he encontrado este ciclo paulino increíblemente útil, y creo que también usted lo hará a medida que se involucre en la plantación de iglesias.